modo de introducción, hermanos, solo quiero recordarles un poco que estamos estudiando la primera carta de Corintios. Y yo sé que se los he dicho varias veces, pero vale la pena siempre que lo tengamos en mente. El propósito de la primera carta de Corintios es corrección. Entonces, hay una serie de pecados que estaban ocurriendo en la iglesia. Estaba llena de pleitos, estaba llena de egoísmo, la iglesia estaba llena de inmoralidad, estaba llena de idolatría. Y Pablo va paso a paso corrigiendo cada uno de estos problemas que tenía la iglesia en Corinto. Eso es lo que hemos estado estudiando en los primeros 13 versículos ya. Cómo Pablo va tratando las diferentes áreas problemáticas que existían en la iglesia de Corinto. Ahora en el capítulo 14, que es la sección que estamos estudiando el día de hoy, Pablo va a corregir o está corrigiendo otra área problemática que los corintios habían distorsionado, un área en la que ellos se habían extraviado, y es el área de los dones espirituales. Pablo viene desde el capítulo 12 hablando de esto, ¿verdad? Incluso el capítulo 13 que estuvimos estudiando la semana pasada era parte de ese mensaje que Pablo está dirigiendo a la iglesia para tratar con el problema de los dones. Él habló acerca del amor, ¿verdad? ¿Y por qué el amor era tan importante? Porque los corintios se habían enfocado en los dones, pero estaban usando los dones para menospreciar a los demás. Y Pablo les dice: miren, si ustedes entregaran su cuerpo para ser quemado, pero no tienen amor, no les sirve para nada. Entonces, Pablo está en esta sección, ¿verdad?, que involucra el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, corrigiendo el problema que existía con respecto a los dones espirituales. Ahora bien, en el capítulo 14, que es el texto que vamos a entrar el día de hoy, Pablo trata específicamente con un don que se había distorsionado de manera característica en la iglesia, que era el don de lenguas. El don de lenguas. Y Pablo dedica 40 versículos, hermanos, para tratar con este problema, para enseñar de manera adecuada cómo debía de usarse este don. Déjenme decirles que es una sección grande, hermanos. Vamos a estar prácticamente como un mes estudiando acerca de este tema de las lenguas. El día de hoy vamos a avanzar únicamente los primeros 12 versículos. Sin embargo, quisiera darles un poco quisiera compartirles un poco la estructura de estos 40 versículos. Del capítulo 14, del versículo 1 al versículo 19, Pablo trata con el lugar o la posición del don de lenguas en la iglesia, y la palabra clave asociado es secundario, ¿verdad? El don de lenguas no tenía que ocupar un lugar prominente, sino secundario. Eso lo menciona desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Del versículo 20 al versículo 25 habla acerca del propósito del don de lenguas, que era señal, ¿ok? La palabra asociada al propósito es señal. El don de lenguas era un don de señal. Y tercero, del versículo 26 al versículo 40, entonces Pablo habla acerca de cómo debía ser ejercido el don de lenguas, y la palabra clave asociada es en orden. Orden. En ningún momento el don de lenguas se dio para que fuera un relajo en la iglesia, ¿verdad? Sino que él dice, como dice al final del capítulo, todo hágase decentemente y en orden. Entonces, primero, del 1 al 19 es la posición del don de lenguas, del 20 al 25 es el propósito, y del 26 al 40 es cómo debía ser ejercido. Ahora, dentro de todos estos 40 versículos hay un tema central, hermanos, en lo que respecta al tema del don de lenguas. Perdón por la redundancia. Hay un tema central en todo este texto, que es la edificación. O sea, el punto principal de cómo debe de ser ejercido el don de lenguas y por qué debe de ser ejercido así es la edificación. Eso es lo que Pablo nos va a enfatizar a lo largo de todos estos versículos.
Ahora, pensando en eso, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. 1 capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, noten cómo comienza Pablo esta sección. Él empieza dando un mandato a la iglesia, que es: seguid el amor. Aquí Pablo prácticamente está cerrando el paréntesis que abrió a finales del capítulo 12. ¿Cómo finalizaba el capítulo 12? Dice: procurad los dones mejores, pero yo les muestro, dice, un camino aún más excelente. ¿Cuál era ese camino más excelente? Es todo lo que vimos en el capítulo 13. ¿Qué vimos ahí la semana pasada, hermanos? El amor. ¿Qué es mayor que los dones, hermanos? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercemos cualquier don sin amor, entonces no sirve para nada. Entonces, ¿qué va arriba? El amor. Entonces, Pablo comienza esta sección en la que él vuelve al tema de los dones espirituales, dándoles un mandato. Y el mandato es: sigan el amor. Ahora, esta palabra seguir, hermanos, es en otros textos del Nuevo Testamento se usa para perseguir, como cuando los incrédulos perseguían a los cristianos, ¿verdad?, por causa de su fe. Por ejemplo, en Mateo 5, donde Jesús dice: bienaventurados los que si os persiguen por mi causa. Esa palabra perseguir es la misma, es la idea de buscar algo con mucho ímpetu, ¿verdad? O sea, la idea de seguir aquí es como perseguir con mucha insistencia. También el verbo es continuo, o sea que esto no es algo que hacemos solo una vez, sino que es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que como iglesia nosotros debemos de perseguir todo el tiempo, hermanos? Según este pasaje: el amor. El amor. El amor. Ahora, este amor, como vimos la semana pasada, no es el amor romántico, no es el amor de pareja. Este es el amor que fluye de la misma naturaleza de Dios. Dios es que, hermanos, Dios es amor. Por naturaleza, Dios es amor. ¿Quiénes son las personas que pueden experimentar este amor? Los que tienen ¿a quién? A Dios en su vida. Y aquellos que se dejan controlar por el Señor, entonces manifiestan el amor en su vida. ¿Cuál es el primer fruto que se menciona en la lista cuando se refiere al fruto del Espíritu? En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Cuando está el fruto, y uno de los o parte del fruto es el amor. Es el amor. En otras palabras, si en la iglesia no hay amor, hermanos, no, el Espíritu no está obrando aquí. Los corintios pensaban que el Espíritu estaba obrando porque había un montón de gente hablando en lenguas y había aquel desorden en la iglesia. Eso no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu se manifiesta en la unidad, se manifiesta en el amor, se manifiesta en la santificación. Ahora, si el amor viene como fruto de nuestra relación con Dios, para que nosotros lo podamos mostrar, tenemos que andar bien con el Señor. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cómo está usted en su relación con Dios? ¿Cómo está usted?
¿Qué sale de su vida? ¿Qué sale por sus palabras, en sus actitudes? ¿Sale el amor de Dios? Si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar a darle prioridad a nuestra relación con Dios, a buscarle a Él en oración, en la palabra. Entonces, primer mandato aquí es seguir el amor. Ahora bien, los corintios tenían un interés por las cosas que eran correspondientes al Espíritu Santo. No es así, ellos querían ver los dones en la iglesia, querían que se manifestara el Espíritu Santo. Y Pablo no los desanima en esa parte, sino que miren lo que dice la siguiente parte: y procurar los dones espirituales. Y si ustedes tienen una Biblia de las Américas, van a encontrar que esa palabra dones está en itálica. Lo que eso significa es que esa palabra no está ahí en el texto original, porque en realidad ahí hay una sola palabra, que es neumática, y cuando se refiere a procurar las cosas o los dones, en realidad es procurar las cosas que corresponden al Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo: procurar lo espiritual, las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu. Nosotros como iglesia debemos anhelar, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Qué piensan? Por supuesto que sí. Debemos nosotros anhelar que Dios levante personas con dones para la multiplicación de la obra de Dios. Debemos anhelar eso. De hecho, la palabra procurar aquí es anhelar fervientemente. O sea que Pablo sí le dice: sigan el amor. Y está bien que anhelen las cosas que corresponden al Espíritu. De hecho, no hay forma que ninguno de los que estamos aquí salga de este lugar comprendiendo la palabra de Dios, a no ser que el Espíritu de Dios obre en su corazón. De hecho, si en la iglesia no se manifiesta el Espíritu, hermanos, aquí nos secamos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Quién es el que nos energiza para que nosotros podamos ir y ser testigos? El Espíritu Santo. Entonces debemos anhelarlo, anhelar que el Espíritu obre en el corazón de cada uno, y anhelar también que Dios levante personas con diferentes dones de acuerdo a las necesidades del cuerpo para extender el Evangelio. Ahora, en la tercera parte del texto dice: pero sobre todo que profeticéis. Y aquí, en esta parte, él está priorizando un don. De hecho, si ustedes notan el resto de los versículos, Pablo está haciendo un contraste entre el don de profecía y ¿qué otro don? El don de lenguas. Y aquí está diciendo: pero sobre todo, o sea, le está dando un lugar de mayor prioridad. ¿A cuál don? A la profecía. Dice: pero sobre todo que profeticéis. Y es bien importante que nosotros entendamos esto del don de profecía. La palabra profetizar aquí es profeteo en griego. Es una palabra compuesta de dos palabras. Una es pro, que es un prefijo que significa delante, y la otra raíz de la palabra es femi, que tiene que ver con hablar. O sea que la palabra profetizar no significa otra cosa sino hablar delante. Hablar delante de personas. ¿Hablar qué, hermanos? Cuando Pablo está diciendo aquí que profeticéis, es hablar qué. Hablar la palabra de Dios. Aquí no está hablando acerca de adivinar el futuro. Si usted tiene una idea que la profecía tiene que ver con que le adivinen el color de camisa sin que lo hayan visto, entonces no entiende cuál es el don de profecía. Ese no es el don de profecía. Es cierto que hubieron personas en el Antiguo Testamento, incluso Juan, que profetizó acerca del futuro, pero ¿quién estaba revelando eso? El Espíritu Santo. Por tanto, la profecía era la proclamación de la palabra de Dios. Eso es la profecía. La profecía es Dios hablando
a su pueblo a través de una persona. Eso es hablar delante, hablar, comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, la profecía tiene dos connotaciones. Una es revelatoria y la otra es reiterativa. Y voy a explicar un poco acerca de a lo que me refiero con esto. Cuando uso la palabra revelar, me estoy refiriendo a algo que no se conocía antes y que ahora es dado a conocer. Cuando Dios usa a una persona para dar a conocer algo nuevo con respecto a su persona, con respecto a su carácter, eso es revelación, ¿verdad? Cuando alguien da a conocer algo nuevo con respecto a su voluntad, eso es revelación. Entonces la profecía, por un lado, tenía un carácter revelatorio, pero también la profecía tenía un carácter reiterativo. ¿Cuál es la idea de reiterativo? Cuando una persona proclamaba delante de otros un mensaje que ya había sido revelado anteriormente. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando le llegaron a preguntar a Juan el Bautista quién era él, ¿saben qué respondió? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él estaba trayendo una nueva revelación o simplemente estaba reiterando una profecía que se había hecho con respecto a sí mismo, con respecto a él. Entonces, esta profecía o esta predicación de Juan el Bautista no era revelatoria, era reiterativa. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo hoy en la mañana? Aquí delante de ustedes. Les estoy revelando algo nuevo, les estoy trayendo revelación fresca, o estoy tomando lo que ya fue revelado y se lo estoy explicando. Entonces, en cierta medida sería profecía. ¿En qué sentido? Reiterativo. Nosotros creemos, hermanos, que esa es la profecía que está vigente en la iglesia el día de hoy. La parte de revelación, creemos que esa se detuvo con los apóstoles porque tenemos toda la profecía que nosotros necesitamos para que se edifique la iglesia en la Biblia. Ahora, yo sí creo que Dios aún levanta personas con el don para predicar, con el don para proclamar la palabra de Dios delante de otros. Ahora, pero pasando de esa parte del don de profecía, quisiera que pensáramos un poco en el enfoque que Pablo está queriendo dar a conocer aquí. Cuando él está diciendo sobre todo que profeticéis, ¿a qué le está dando prioridad? ¿O qué debe de tener la iglesia como prioridad cuando se reúne? La proclamación ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sabe? La iglesia se estaba reuniendo y había gente hablando en lenguas por todos lados. Y también quiero recordarles que el don de lenguas es un don de idiomas. Si ustedes van allá a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino y llenó a las personas y ellos empezaron a hablar en lenguas, la Biblia dice que había en Jerusalén gente de todos lados del mundo. Había partos, dice, medos, elamitas, dice, de las regiones más lejanas de Mesopotamia, Capadocia, árabes, etcétera. Entonces, ¿y qué era lo que pasaba? Que estaban escuchando en el idioma natal, ¿verdad? En el idioma que ellos habían aprendido en su tierra natal, estaban escuchando las maravillas de Dios por parte de galileos y personas sin educación. ¿Qué era lo que pasó? Que Dios sobrenaturalmente les dio a los discípulos la capacidad para hablar un idioma que ellos no habían aprendido. Ese es el don de lenguas. Hermanos, el don de lenguas no es un don de hablar jirigonzas y de hablar un bata, bata, bata. O sea, no es eso. No es hablar palabras sin sentido. De hecho, tenía que ver por la obra del Espíritu Santo, tener la capacidad para hablar un idioma desconocido. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Que en la iglesia es más importante la profecía que un montón de personas hablando en una lengua que nadie entiende. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué?
Él lo explica en los siguientes textos, el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Los dones fueron dados para que habláramos a los hombres, para edificar a los hombres o para edificar a Dios? Para edificar la iglesia, ¿no es así? Pablo no está enseñando aquí que si una persona tiene un don de lenguas, tiene que apartarse, hablar con Dios en lo secreto, en esa lengua desconocida que el Espíritu le ha dado la capacidad de hablar. ¿Y por qué se lo digo? Porque, hermanos, en ningún lugar del Nuevo Testamento nos enseña que nosotros tenemos que orar a Dios desconectados de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. Y Pablo, les digo, se asegura de dejarlo bien claro en este mismo texto. Si quieren pueden ver más adelantito, ahí en el versículo 14, ahí mismo en 1 Corintios 14, el versículo 14. Observe lo que dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero miren lo que dice Pablo al inicio, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero ¿qué pasa con mi entendimiento? Porque ni aún la persona que hablaba en ese idioma entendía lo que decía. Por eso era que Dios levantaba personas con otro don. ¿Cómo se llamaba ese don? El don de interpretación de lenguas. O, por ejemplo, aquí mismo en este texto le dice que si alguno tiene un mensaje que hablar a través de las lenguas, dice que ore a Dios para poder interpretarlo. O sea que la interpretación de las lenguas no venía así por así. Y en ningún lugar dice Pablo que nosotros tenemos, que si no vamos a hacer de edificación, vamos a ir solitos en la casa y vamos a hablar en lenguas. No, más bien él dice, yo voy a orar ¿cómo? Con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Nuestro razonamiento, hermanos, tiene que estar involucrado cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos y cantamos. Y más aún cuando estamos reunidos. ¿Por qué? Porque juntos como cuerpo, el propósito de Dios es que nos edifiquemos. Por eso, hermanos, es que aquí en la iglesia, cuando una persona se levanta a orar aquí, los demás están en silencio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si todos estuviéramos hablando al mismo tiempo? ¿Entenderíamos o podríamos conectarnos con la persona que está orando y poder decir amén? Por supuesto que no. Hermanos, eso es un desorden y Dios no quiere eso en la iglesia. Por eso es que no hacemos eso, ¿verdad? No, ni motivamos, incluso corregimos a los hermanos si en un momento en que alguien está orando, todos empiezan a orar al mismo tiempo. Eso no es correcto. Y peor aún lo que estaba pasando aquí en Corinto, donde todos estaban cantando en lenguas, orando en lenguas y todos al mismo tiempo. ¿Se pueden imaginar? Por eso era que si un incrédulo entraba ahí, ¿qué iba a decir? Esta gente está mal de la cabeza. Ahora, volviendo al texto, entonces Pablo, la comparación que está haciendo aquí entre el don de profecía y el don de lenguas, está enfocado en la parte de cuál sirve más, ¿para qué? Para edificación. El 3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres, ahí lo dice, para edificación, ¿qué más? Exhortación y consolación.
¿Qué pasa cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios siendo explicada de forma adecuada? ¿Qué recibimos nosotros? Esas tres cosas. ¿Sabe qué es edificación? Es crecimiento espiritual. Es que salimos comprendiendo más el carácter de Dios y cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Qué significa la parte de exhortación? La palabra nos confronta con nuestro pecado. La palabra de Dios nos revela las cosas que estamos haciendo mal. Nos exhorta, nos hace un llamado al arrepentimiento y a la santificación. Y la parte de la consolación. Cuando nosotros somos reprendidos por nuestro pecado, no es cierto que arde, hermanos, como que se nos abriera una herida, no es así. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que es también un bálsamo. Es cierto, pecamos, tenemos que arrepentirnos, pero ¿qué hay de parte de Dios para nosotros? Hay perdón, hay gracia, hay fortaleza para seguir adelante. ¿Qué pasa cuando estamos pasando por tribulaciones y escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué trae la palabra de Dios a nuestra vida? Consuelo, fortaleza. ¿Se imagina que yo me parara aquí, hermanos, y les empezara a hablar en árabe? De pronto solo Salomón me entendería, o yo creo que ya no es de los que entienden árabe. No está por aquí. Ahora, ¿qué pasaría si yo me pongo a predicar en árabe? De pronto ustedes dirían, wow, ¿cómo maneja el árabe? ¿Pero saldrían entendiendo? Nada. Hace algunas décadas todavía en las iglesias, ¿en qué se predicaba? En latín. No me sorprende el estado espiritual en que se encontraba la iglesia de Corinto y cómo se encuentra la iglesia el día de hoy si no hay una correcta exposición de la palabra de Dios. Cuando se enfatiza otra cosa y no la proclamación del mensaje de la palabra. Ahora dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora hay muchas personas que toman esto y dicen, bueno, entonces no edifica la iglesia, pero me edifico personalmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿dónde ha visto, hermano, que los dones fueron dados para mi deleite personal? Los dones por naturaleza fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, no como un juguete para mi diversión personal. Se pueden imaginar que yo dijera, bueno, tengo el don de enseñanza, me voy a la casa, estudio mucho, aprendo y digo, bueno, cheque, ¿cómo me sirvió lo que aprendí? Imagínense que tuviera el don de servicio y me viera los pies sucios y dijera, bueno, tengo el don de servicio, me voy a servir, me voy a lavar los pies. Que dijera, tengo el don de dar, entonces me voy a dar a mí mismo. En realidad no tiene sentido. Porque si Dios me dio un don de servicio, si Dios me dio un don de dar, si Dios me dio un don de enseñanza, ¿para qué me lo dio? Para bendición del cuerpo de Cristo. Porque a cada uno se le dio la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es lo que nos enseñó Pablo en el capítulo 12. Edificación. Ese es el propósito, la meta de los dones. Si los dones no cumplen ese propósito, hermanos, entran a una posición secundaria. Por eso Pablo está poniendo al don de lenguas en un lugar secundario a la profecía. ¿Por qué? Porque el don de lenguas por sí solo edifica. Hermanos, el don de lenguas por sí solo edifica la iglesia. Dice aquí, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaréis, porque mayor es el que profetiza que hable en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuándo era que el don de lenguas era equiparado con el don de profecía? Cuando había interpretación. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? ¿Hacer sentir mal al hermano que tiene el don de lenguas? No. ¿Cuál es el punto de Pablo? Que la iglesia se enfoque en ¿en qué? En la edificación, eso es. Ahora, Pablo va a seguir desarrollando esta idea de la edificación en los siguientes versículos y nos va a dar los elementos para que pueda existir edificación en la iglesia. Vamos a avanzar, versículo 6 al versículo 9. Versículo 6 al versículo 9.
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Entonces Pablo continúa desarrollando este tema de la importancia de la edificación, y mira lo que nos dice. Dice, en la pregunta que menciona el versículo 6, ¿qué os aprovechará si no os hablare con qué? Con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. En otras palabras, él está diciendo, si yo vengo aquí y les hablo en una lengua desconocida, eso no les va a traer ningún provecho. La palabra aprovechará, ¿qué es la idea? Es bendición, es beneficio, es crecimiento. ¿De qué les va a aprovechar a ustedes que yo venga y les hable en una lengua desconocida? Por eso más adelante Pablo dice que en la iglesia él prefería hablar 5 palabras con su entendimiento para edificación que 10,000 palabras en lengua desconocida. Sin embargo, Pablo hablaba más lenguas que todos. Él mismo lo dice. Aquí cada vez que se menciona el don de lenguas, en español lo tenemos en plural, pero en griego es singular. O sea que Dios le daba a las personas una lengua. Sin embargo, a Pablo le dio muchas lenguas. Sin embargo, Pablo no se jactaba del hecho de que sabía muchas lenguas como para empezar a hablarlas en la iglesia, sino que dijo, miren, yo prefiero usar 5 palabras para edificar a los demás a que usara 10,000 palabras en una lengua desconocida. Entonces, el punto aquí es provecho. Ahora, ¿qué es lo que trae provecho? Dice Pablo. ¿Qué es lo que le iba a traer bendición a la iglesia? Edificación. ¿Qué dice? Revelación, ciencia, profecía y doctrina. Revelación, ya lo vimos, tiene que ver con dar a conocer algo. Pablo era ese instrumento de Dios para revelar la voluntad de Dios. De hecho, tenemos 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué llevaba Pablo cuando iba a las iglesias? Revelación, ¿verdad? Él daba a conocer el misterio del evangelio y de la voluntad de Dios a la iglesia. Entonces, revelación. Pero ¿qué más ocupaba la iglesia para ser edificada? O ciencia, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estas. Ciencia. ¿Cuál es la ciencia? Ciencia es conocimiento, entendimiento. En otras palabras, interpretación de lo que ha sido revelado. Entonces, o sea, Pablo dice, yo les puedo llevar revelación, eso los va a edificar. Yo puedo llevarles interpretación de lo revelado y eso les va a edificar. Después dice profecía. La idea de la profecía tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios, y la idea de doctrina tiene que ver con la instrucción en cómo aplicar el mensaje de la palabra de Dios a la vida diaria. Entonces, ¿cuál es el centro de todo? ¿Qué es lo que trae edificación a la iglesia? Todo lo relacionado con proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que trae edificación. Se me desconectaron algunos. Vamos. Ok, hermanos, ¿qué es lo que trae edificación a la iglesia? Entonces, es la interpretación, la explicación, la aplicación, el entender cómo obedecer, ¿qué? El mensaje de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No puede haber edificación en la iglesia sin esto. Y yo anhelo, hermanos, que mientras esté esta iglesia aquí en San Pedro Sula, desde este púlpito siempre se enseñe la palabra de Dios. Hermanos, y si alguna vez se parara alguien aquí que no enseña la palabra de Dios, yo espero que todos ustedes, hermanos, salten y se pronuncien, porque la iglesia no se puede apartar de la predicación de la palabra. Ahora, después Pablo da 2 ejemplos.
Con respecto a qué otros elementos tienen que existir para edificar, dice el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren sin distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca flauta o cítara? Ok, voy a poner el ejemplo con la batería, no la voy a tocar como el pastor Héctor, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo saben ustedes que cuando se toca batería es batería? Por el sonido, porque ustedes escuchan el boom, 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 parará, pa. Ahora, ¿cómo saben que se está tocando guitarra? Porque tiene un sonido característico, ¿no es así? ¿Cómo saben que es piano? Porque cada instrumento tiene un sonido que lo identifica como tal. Pablo estaba usando esto con la parte de las palabras, ¿verdad? Con la comunicación. ¿Sabe? Lo que le está diciendo es necesario que exista comprensión de lo que se está diciendo. Para que haya edificación en la iglesia es necesario comprensión. Pero ¿qué más? Aparte de comprensión, dice, y si la trompeta no diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas en este tiempo se usaban para dar órdenes en la guerra, ¿verdad? Entonces, ciertos sonidos significaban avance, ciertos sonidos significaban retroceda, ciertos sonidos significaban dispérsese, pero al final era la trompeta que se usaba, ¿verdad?, para dar órdenes en la batalla. Entonces, Pablo dice, imagínense que estamos en la batalla, ¿verdad? Y toca avanzar, y en lugar del pa, escuchamos un tu. ¿Y qué va a pasar con los soldados? ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Qué hacemos? No hay claridad. ¿Sabe? Necesita haber comprensión, pero necesitamos entender también. Necesitamos entender qué significa ese mensaje que se nos está diciendo. Por eso, nosotros no solo nos levantamos aquí y leemos la Biblia, sino que también la explicamos. ¿Por qué? Porque necesita haber comprensión del mensaje, pero también necesita haber explicación de lo que se está diciendo. Nosotros debemos de ser capaces de entender lo que se está diciendo, pero también entender qué significa. Necesitamos claridad con respecto a lo que se está diciendo. Ahora, dice el 9, así también, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere que nosotros tiremos las palabras al aire? ¿Cree usted que Dios quería que ellos usaran el don de lenguas de la manera en que lo estaban haciendo? Por supuesto que no. El propósito de los dones es edificación. Si nosotros no los usamos para ese propósito, los estamos botando. Y quiero que pensemos un poco en nosotros, porque si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado un don, al menos uno, y se lo ha dado para beneficio y para edificación de la iglesia. Si usted toma una actitud egoísta como de los corintios, ¿verdad?, enfocado en sí mismo, usándolo para su beneficio, para exaltarse a sí mismo, usted está botando lo que Dios le ha dado y tomando por poco la gracia de Dios que le ha sido asignada para bendición de los demás. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está sirviendo al Señor con lo que le ha dado? Ahora, muchos hermanos no sirven porque no sirven en la parte de servir, ¿verdad, hermanos? Quiero aclarar. Muchos hermanos no sirven al Señor con sus dones porque hay pecados que no quieren dejar, que saben que les impiden, que no les capacitan o que les descalifican para el ministerio, porque de pronto ese pecado es de mal testimonio y saben que mientras lo sigan practicando no pueden involucrarse. Hermano, no bote la gracia de Dios. Mejor deje ese pecado y sirva al Señor.
que eso va a ser de bendición para la iglesia y va a ser bendición para usted mismo también. Ahora, en los siguientes pasajes, Pablo recapitula nuevamente. Prácticamente Pablo nos está dando el mismo punto y nos está dando 3 ejemplos diferentes. Vamos a verlo, vamos a seguir. Versículo 10 al versículo 12. Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y noten cómo empieza el 10. Dice: tantas clases de ¿qué? De idiomas. Entonces, cuando hablaba del don de lenguas, ¿a qué se refería? Hermanos, se refería a idiomas. Y saben, como siempre hay personas que son inquisitivas con respecto a lo que se está haciendo el día de hoy en las iglesias, donde hay gente hablando cosas diciendo que son el don de lenguas. Hay personas que se han tomado el tiempo para grabarlos con Google o cualquier otro método y compararlo con la lingüística, con la semántica, con la fonética de los otros idiomas que hay alrededor del mundo. ¿Y saben qué han descubierto? Que no son idiomas, porque, hermanos, los idiomas tienen ciertos componentes, ciertas características que los hacen un idioma. Hoy en día, lo que se conoce o lo que estamos viendo como que fuera don de lenguas, no es don de lenguas, es la misma distorsión y falsificación que estamos viendo en la iglesia de Corinto, donde habían hermanos que no tenían el don, pero querían, bueno, hoy en día les enseñan que no tienen al Espíritu Santo si no hablan en lenguas, ¿verdad? Entonces los empujan a todos a que vayan a hacerlo, cuando la Biblia misma dice, Pablo dice, ¿tienen todos don de lenguas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero esto que estamos viendo hoy no es el don de lenguas. El don de lenguas era algo distinto. Era algo distinto. Ahora, dice el versículo 11: pero si yo, dice Pablo, ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si nosotros si una persona usaba el don de lenguas en la iglesia y nadie más le entendía, ¿eso unía a la iglesia o la dividía? Quiero que piensen en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Estaban enorgullecidos y construyendo una torre que llegara al cielo, porque se querían hacer un nombre para sí mismos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué les confundió? Les confundió las lenguas. ¿Y qué pasó al rato? Se dividieron, no podían seguir avanzando con la construcción y se separaron. Si en la iglesia los corintios estaban usando los dones no para edificación, sino solo por el show, ¿verdad?, de llamar la atención hacia sí mismos, ellos estaban promoviendo la unidad o estaban promoviendo la división en la iglesia. La división. Miren, hermanos, los dones no nos fueron dados para dividirnos, nos fueron dados para unirnos. ¿Por qué? Porque usted tiene algo que yo no tengo y yo necesito de usted, y Dios nos hizo interconectados, interrelacionados, interdependientes. Entonces nadie le puede decir a otra parte del cuerpo que no lo ocupa, y yo no debo de menospreciar otros dones ni tomar una postura donde uso mi don como un instrumento para dividir la iglesia. Imagínense, si si yo hablo en una lengua que nadie conoce, entonces voy a ser como extranjero para todos los demás. Dice el 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ese es el punto clave aquí de todo esto que hemos estado aprendiendo, es edificación. Edificación.
Con nuestros dones tenemos que contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la última pregunta que les voy a hacer el día de hoy. Usted está siendo un instrumento de edificación para el cuerpo de Cristo. Piénselo, hermano, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros y a usar nuestros dones en la forma en que tú quieres, para bendición del cuerpo, como una forma de manifestar o demostrar el amor, Señor, que tú has derramado en abundancia en nuestros corazones. Líbranos de no caer en el egoísmo en el que había caído la iglesia de Corinto, y que cada uno de nosotros podamos ser santos y darle la prioridad al estudio de tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús.